cambio al cuarto de Rosaura. El cuarto ya se me hizo pequeño. Por supuesto, mi príncipe. Si toda esta mansión es tuya. Bueno, no. Nuestra. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Puedo preguntarles qué celebran? Porque la fiesta. Tía Rosaura. ¡Rosaura! ¡Qué milagro! ¿Estás bien? ¿Estás sana? Bienvenida a tu casa. No No sabes se cómo. me acerque. Pero Rosaura, yo lo... Rodolfo, ¿cómo te atreviste a encerrar a Rosaura en un hospital psiquiátrico? ¿Por qué firmaste la autorización para que se la llevaran? Lo hice porque me parecía lo mejor para ella, mamá. Estaba muy mal, no era un secreto para nadie en esta casa que desvariaba, decía incoherencias, actuaba como una enferma mental, mamá. Ay, pero qué considerado, sobrino. Me parece muy lógico que te preocupes tanto por la persona que te ha dado techo, trabajo, que ha cobijado a tu madre, a ti y a tus hijos. Tía, yo jamás tuve malas intenciones. Estoy muy agradecido y siempre... Lo que hiciste fue irresponsable. Una decisión así no la puedes tomar tú solo. Pero habíamos hablado de que esto... Ah, pero ¿cómo? Entonces mi encierro en un hospital psiquiátrico era algo conversado. Ah, me pregunto desde cuándo mi familia estaba planeando algo así. No, eso no es cierto, Rosaura. Yo estaba preocupada por tu salud. Habíamos hablado de que te examinaran, de ponerte en tratamiento. Jamás pensé que Rodolfo... No, a ver, Rodolfo adora a su tía. A mí me ¡Usted consta... se calla! No tiene vela en este entierro. No pertenece a la familia. No tiene derecho a opinar. Y con usted arreglaré cuentas más adelante. Yo me harté de su presencia. ¿Qué habré hecho yo de bueno para recibir de premio la visita de alguien como usted? Bueno, yo en realidad vengo a hacer un negocio con usted. Ay, yo que pensaba que la Virgencita de Guadalupe se había olvidado de mí. A ver, dígame para qué soy buena. Pues, ¿para qué sea buena? Pues, la verdad es que yo no sé. O sea, solo usted sabe para qué es buena. O sea, yo no la conozco, entonces... ¿De dónde saliste tú, Barbie? ¿Cómo sabe usted mi nombre? ¿A poco te llamas Barbie? ¿Como la muñeca? Sí, bueno, mire, mi nombre no importa. Lo importante aquí es que usted y yo conocemos... Me gusta su sombrero. Combina muy bien con esa mascadita. Sí. Pónmelo, ¿no, muñeca? Vengo de parte del detective Roncancio. ¿Sí lo conoce usted? Sí, lo conozco muy bien. Ya me imagino a qué vienes, muñequita. Mire, doña señora Pelos, así es su nombre, Pelos. Para servirle. Ah, ok. Qué bonito abrigo. Sí, es mi talla. Es su talla. Claro que es su talla. ¿Cómo no? Lo que pasa es que, además de Roncancio, usted y yo tenemos a alguien más en común, otro conocido. Y es precisamente de esa persona de la que necesito que hablemos. Mira nada más. Qué bonitos zapatos también. Ay, no invente, oiga. A ver, ¿qué te hicieron? Cuéntame. Nada. Nada de todo. Mi vida es un desastre. La felicidad no es para mí. ¿Pero por qué dices eso, morrita? Porque desde que nací todo empezó mal. Una persona que no la quiere su mamá, ¿quién más la va a querer? Y esa soy yo. Y mi propia madre quiso saber nada de mí. ¡Oh, objeción! No es justo que me traten así. Yo a Rosaura la quiero muchísimo, si la conozco re bien y siempre quiero lo mejor para ti, para ella, de verdad, todo el Lo tiempo. mejor para mi cuñada es que usted se aleje de ella.
Y de ahora en adelante, Chol y yo nos encargaremos de cuidarla. Tía, por favor, no quiero que pienses que quise hacerte daño. Tienes que entender que yo estaba muy preocupado por ti. Por supuesto, Rodolfo. Tú siempre te has preocupado mucho por todos en esta casa. Mi casa. Rodolfo pensó que estarías muchísimo mejor cuidada en una clínica especializada y buscó lo mejor de lo mejor para ti, lo que mereces. Pero claro, si tú crees que estarás mejor en tu casa, bueno, pues por supuesto que bienvenida. ¡Silencio! Esto es un asunto familiar. Y sí, Rosaura se va a quedar aquí, en su casa, con los suyos. Y usted y yo tendremos que hablar más adelante. Su presencia me molesta. La pobre de Raquel estaba a punto de sufrir un colapso nervioso, ¿sabes? Ah, ya sé. Luciano debió haberse escapado así de la casa. Pero por un lado la entiendo. Mi papá es un hombre muy duro. No he entendido que mi hermana ya es una mujer que ya creció. Tu padre no es un hombre fácil. Es conservador. Antiguo. Obtuso. Dinosaurio. Piedra. Ay, ya sé, pero es que él no puede mantenerla encerrada. Ah, la rebeldía de Lucía es natural. A su edad todos queremos libertad, independencia. Yo no creo que sea solo un arranque de rebeldía adolescente. Mi padre está mal. Es un hombre autoritario. No solamente con Lucía, con todos en la casa. A Junior, por ejemplo, siempre lo ha tratado como un cero a la izquierda. Y a mí, bueno, me enjaretó la empresa. La pobre de Raquel la trata como un objeto. La verdad es que, no sé, yo estoy convencido que en ese matrimonio no hay amor. Los Sotomayor están muy debilitados. Rosaura, la matriarca de la familia, está prácticamente loca. Bueno, según me cuenta Bárbara. Y en eso Bárbara no se equivoca. Por otro lado, el escándalo de Rosa fue un duro golpe para la reputación de la empresa. Creo que es el momento de actuar. Nuestro momento. Ay, vaya. Esa es la actitud. Ojalá mis hijos tuvieran la mitad de la lógica que tienes tú. Lógica y ambición. Porque no creas que esta labor de espionaje industrial te va a salir gratis. Ah, sí. ¿Qué quieres? ¿Qué me vas a pedir? Pues cuando logres apoderarte de Venus, nómbrame presidenta de la empresa. Te garantizo que no te vas a arrepentir. Yo a Raquel le veo una tristeza en los ojos. ¿Usted no? Yo no sabría decirte. Es cierto que Raquel y yo tenemos una relación de amistad, pero bueno, ella es muy reservada con sus cosas. No entiendo. ¿Cómo fue que se conocieron? Nosotros, pues, hace muchos años fui su médico. Bueno, ya estás muy bien. Me alegra que hayas caminado, que te pares, que te muevas. Vas a salir de aquí muy pronto, ¿eh? Bueno, ahora me voy porque voy a visitar a Rosaura. ¿A Rosaura? ¿Sí? ¿Cómo? Está enferma. ¿Y está aquí? No. Está en su casa. Tiene episodios de delirio. Se desconecta de la realidad. Su familia la internó en un hospital psiquiátrico. ¿Cómo? Bueno, ya está en su casa, de vuelta. Voy a checarla y asegurarme de que todo esté bien. Ok. Que te mejores. Cualquier cosa me puedes llamar. Gracias, Doc. Gracias, Leticia. Gracias por todo. Eres la única persona de esta casa en la que puedo confiar. Yo me siento muy mal contigo. Perdóname, Rosaura. Perdóname. ¿Pero por qué? ¿Tú no has hecho nada? Precisamente por eso, porque no he hecho nada. Si no fuera por ti, tal vez todos estaríamos en la calle. Mi hijo se gastó la fortuna de su padre. Por eso mi hermano Eduardo jamás confió en él. No puede ser que Rodolfo te pague de esa manera. Debí detenerlo, estar más alerta, evitar que todo esto sucediera. Por favor, perdóname, Rosaura. Está bien, cuñada. Yo no tengo nada que perdonarte. Al contrario, estoy agradecida contigo. Has sido siempre mi gran aliada. Me has cuidado, me has acompañado, has aguantado mis cambios de humor, mi temperamento.
En fin, tú no me debes nada, Leticia. Todo va a cambiar. No voy a permitir que nadie nos haga daño, ni a ti ni a mí. Esa mujer, Margaret, ya no se te va a acercar. Esa mujer es una serpiente. Yo sé que ella aconsejó a mi hijo para que te encerraran. Esa mujer es muy peligrosa. No sé cómo sacarla de aquí. Me aturde, me amenaza, me chantajea. ¿Por qué te chantajea? ¿Qué sabe Margaret de ti, Rosaura? ¿Acaso ella también sabe que no está ciega?